Bienvenido al lugar donde despegan los sueños. Bienvenidos al mundo de la aviación. Bienvenidos a Halcones al aire. Traffic. Bueno, Capi, ya que salimos de cabina estéril, ¿cuándo inició todo este sueño de poder volar? Juanma, el sueño de volar ha existido en la mente de los seres humanos desde hace mucho tiempo. Incluso el primer registro que se conoce de las personas soñando con volar se remonta a la mitología griega, con personajes como Ícaro y Dédalo, que trataron de construir unas alas a partir de cera y plumas de pájaros. Capi, ¿y eso sí funcionó? ¿O cómo fue eso? No, Juanma, no funcionó. Imagínate que cuando ellos intentaron eso en la historia de la mitología griega, cuando empezaron a volar, cuenta la historia que se acercaron mucho al sol y el sol derritió la cera, cayeron las plumas y lastimosamente murieron en el intento de volar. Pero Capi, ahora lo que conocemos como los aviones, ¿cómo inició todo eso? ¿Cuándo se logró realmente materializar? Bueno, realmente no ha sido una sola persona. Han participado muchas personas en la creación de la aviación. Cuando nos remontamos a los hechos históricos, una de las personas importantes que empezó a crear prototipos reales basados en la naturaleza y en las aves fue Leonardo da Vinci en el siglo XV, que empezó a crear prototipos que buscaban imitar la naturaleza para lograr el sueño de volar. Ah, Capi, qué curioso. Uno pensaría que Leonardo da Vinci era más un pintor. Yo no sabía que había hecho inventos tan bacanos. Pues realmente sí, Juanma. Incluso tenía pinturas y dibujos de estas máquinas voladoras que trató de inventar porque también fue un apasionado por la aviación. ¿Y lo logró o tampoco? Tampoco lo logró. Dejó los prototipos hechos con muchos principios aerodinámicos interesantes, pero no logró materializarlos. Y Capi, ¿cuándo fue que se logró hacer el primer vuelo ya real materializado? Bueno, la primera vez, Juanma, que los seres humanos lograron volar, el registro nos remonta a 1783, con dos hermanos franceses llamados los hermanos Montgolfier. Ellos lograron hacer el primer vuelo en un globo aerostático en París. Ok, pero entonces no fue hasta 1903, el 17 de diciembre, que los hermanos Wright lograron hacer el primer vuelo en una aeronave pilotada. Total, esa vez fue en Kitty Hawk, en Carolina del Norte, donde realmente los hermanos Wright, que son conocidos como los creadores de la aviación o los pioneros de la aviación, que lograron volar el primer avión real controlado. Tú sabes la historia de los hermanos Wright. En 1903 lograron hacer un vuelo de 12 segundos controlando un avión en Estados Unidos. Entonces, Capi, por lo que entiendo, entonces no fue hasta 1903, el 17 de diciembre, que los hermanos Wright lograron hacer el primer vuelo. Exactamente. Fueron realmente los hermanos Wright en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que lograron volar un avión por 12 segundos de manera controlada. Ok, Capi, muy interesante, pero tristemente siempre cuando hay algo bueno, sucede algo malo para poder aprender de ello. ¿Cuál fue uno de los accidentes o cuál fue el primer accidente que marcó la aviación para enfocarlo a lo segura que es ahora? Imagínate que le pasó a los mismos creadores de la aviación. Los que crearon la aviación sufrieron el primer accidente. Llevaban 5 años volando y experimentando con estos aviones y en 1908, en un vuelo de prueba también en Estados Unidos, Thomas Selfridge pierde la vida en el primer accidente trágico de la aviación haciendo un vuelo con uno de los hermanos Wright. A partir de ahí, Juanma, crece en esta industria la necesidad de poder volar, de cumplir ese sueño, pero de hacerlo siempre de una manera segura. Ok, Capi, muy interesante y también muy valioso, ya que eso nos permite hoy en día lograr lo que es la aviación.
No podemos olvidar que el correo fue una parte muy importante de la aviación que ayudó justamente a su desarrollo. Pero Capi, ¿cuándo fue el primer vuelo que transportó personas en una aeronave? Bueno, Juanma, la primera vez que transportaron personas fue en 1909, pero no fue precisamente en un avión. Imagínate que eran en dirigibles, porque los aviones en esa aviación apenas que nacía y se desarrollaba, todavía no eran confiables para transportar realmente pasajeros. Entonces empezaron con el transporte de pasajeros, pero en dirigibles. Ok, Capi, ¿y cuándo fue la primera vez que se logró con un avión verdadero? Bueno, ahí nos tenemos que remontar a otro hecho histórico, porque lo que ayudó a desarrollar la aviación profundamente en ese momento de la historia fue un hecho histórico que fue la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la aviación se empezó a convertir en una necesidad para los países y ahí hubo inversión, desarrollo tecnológico y desarrollo de diseño. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, empezamos a transportar pasajeros y es hasta 1919 que se crea la primera aerolínea en el mundo, la cual se llama, que hoy en día todavía existe, KLM, la de los aviones azules. Ok, Capi. ¿Y la de Colombia, cuál fue la primera? Bueno, curiosamente no está muy lejos, Juanma. En 1919 se crea KLM, pero también en 1919 se crea la segunda aerolínea del mundo, que es una aerolínea colombiana, que en ese momento se llamó SCATA, hoy en día conocida como Avianca. Es la segunda aerolínea más longeva del mundo y empezó volando aviones que aterrizaban en el agua. ¿Sabías eso? ¿Un hidroavión? Un hidroavión. No, Capi, eso sí, la verdad no lo sabía. ¿Y cuándo fue el primer vuelo que se logró hacer en Colombia que transportaba personas? ¿Fue de dónde a dónde? En 1919 empezó esta empresa, Juanma, volando desde Barranquilla hacia Medellín y hacia Bogotá. Estos fueron las primeras rutas que crearon en esta empresa para poder empezar a desarrollar esta industria creciente en la aviación colombiana y que nos ha ayudado en el desarrollo como país. Bueno, Capi, como ya hemos visto, la aviación ha empezado a modernizarse y a tomar nuevos enfoques. ¿Cómo esto ha logrado arrastrarla hasta lo que conocemos hoy? Las aeronaves seguras y que podemos darnos un viaje confiando que vamos a llegar bien. Bueno, Juanma, siempre el enfoque de la aviación desde ese primer accidente ha ido en busca de la seguridad. Y cuando empezamos a transportar pasajeros, todavía más. Siempre buscábamos la seguridad. Y empezamos a desarrollar aviación entre 1920 y 1950, enfocándonos en el problema que teníamos como industria en ese momento, que eran el diseño y la tecnología, que todavía era muy pobre en esos aviones. Empezamos a buscar desarrollo, empieza a haber inversión, empieza a crecer una industria distinta y nos enfocamos en esos dos factores principalmente, la tecnología y el diseño de las aeronaves. Ok, Capi. Y esto también debería de tener una reglamentación. ¿Cómo los países lograron estar de acuerdo y poner unas reglas para hacer de la aviación más segura? Bueno, ahí en ese punto importante, cuando estábamos desarrollando como industria tecnología y diseño, ocurre otro hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial. Y como países en esa Segunda Guerra Mundial buscaron tener las mayores ventajas a través de la aviación. Esto hizo que hubiera un pico de desarrollo tecnológico y de diseño de las aeronaves. Y empezamos a tener aviones que eran capaces de volar más lejos, que eran capaces de volar más rápido, con tecnologías nuevas, con capacidades nuevas, que heredamos la aviación civil de esa aviación militar en ese momento. Cuando esa guerra se estaba acabando, Juanma, por allá en 1944, se sientan los países preocupados por qué van a hacer con todos estos aviones volando con esas capacidades, y se crea la Organización de Aviación Civil Internacional entre 1944 y 1947, en la cual imagínate que Colombia también participó desde el primer momento y firmó
su afiliación a la Organización de Aviación Civil Internacional en el año 1947. Wow, Capi, qué interesante y también qué feliz saber que logramos estar en un pedazo tan importante de la historia para la aviación. Y cómo la historia sigue avanzando para conocer y entender más lo que hemos pasado para lograr lo que tenemos. Bueno, empezamos a tener ese pico tecnológico y de desarrollo de la aviación. Pero imagínate que tuvimos otro problema. A pesar de que teníamos aviones que volaban más rápido, que eran más seguros, que volaban más lejos, nos seguíamos accidentando. Y en ese punto empezamos a descubrir que el desarrollo tecnológico de las aeronaves tenía que ir con un desarrollo de entrenamiento de las tripulaciones, porque nos empezamos a dar cuenta que los accidentes que empezaron a ocurrir por allá entre 1960 y 1970 tenían como factor contribuyente principal a las tripulaciones de vuelo. ¿Te imaginas eso? Ah, Capi, o sea, en ese momento no había una formación como la que tenemos hoy en Halcones. Claro que no. En ese momento apenas estábamos empezando a hablar de los factores humanos o de la importancia de las personas que van sentadas en la cabina. Y empezamos con un programa súper interesante. Imagínate que el primer programa de factores humanos en la aviación empezó con la NASA, que en la década de 1970 crean su primer programa de factores humanos en la aviación y por allá en 1979 hacen un taller enfocado en la aviación y en la participación de los seres humanos en la aviación que se llama Resource Management on the Flight Deck y empieza una generación que se llamó CRM. CRM traduce Crew Resource Management, el manejo de todos los recursos que existen en una cabina a nivel técnico y no técnico, y nos empezaron a enseñar como industria a los pilotos cómo manejar todas estas herramientas que tenían los aviones, pero no solo las que tenían los aviones, sino los factores humanos, cómo empezaron a jugar un papel primario y fundamental en la seguridad de la aviación. Ah, Capi, la verdad muy interesante. Yo sabía, pero no tanto. Imagínate, empezamos a trabajar en factores humanos, Juanma, y de 1970 hasta 1990 nos dedicamos a desarrollar entrenamiento especializado en factores humanos para los pilotos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día en centros de instrucción como Halcones, en aerolíneas, donde el enfoque principal de las tripulaciones obviamente tiene un componente técnico importante, pero tiene un componente de factores humanos que es primordial para el correcto desarrollo de la seguridad operacional, porque tristemente los seres humanos siguen siendo un factor contribuyente en los accidentes hasta hoy en día. Wow, Capi, pero hoy hemos logrado aprender de toda la historia que tuvo la aviación, desde que iniciamos en un globo aerostático hasta las aeronaves que hoy tenemos. Hoy creo que ha sido un día de aprendizaje, no solo para mí, sino también para muchos más. Total, y espero que sigas aprendiendo mucho, porque con toda seguridad, si tu sueño es ser piloto, vas a lograrlo y vas a ser un excelente piloto, conociendo todo lo que ya conoces hoy. Imagínate dentro de unos años. Uy, Capi, muchas gracias. ¿Y cómo hacer para meterme un poco más en el tema de la aviación e incluso cómo estudiar aviación? Bueno, Juanma, eso es una excelente pregunta. Imagínate que hoy en día existen centros de instrucción como Halcones, donde tenemos la posibilidad de entrenarte como piloto con todos esos aprendizajes que tenemos en toda esta larga historia de aviación. Son más de 120 años ya escribiendo esta historia. Y con todos los aprendizajes que hemos tenido en ese tiempo, hoy tenemos metodologías de enseñanza en centros de instrucción como Halcones que cubren todas esas necesidades, tanto la parte técnica como la parte no técnica. Además, tenemos aliados súper importantes, como por ejemplo SUFI, que nos acompaña en la financiación de las carreras de aviación, para que más personas puedan tener la oportunidad de venir a explorar el maravilloso mundo de la aviación y cumplir el sueño de volar. Bueno, y Capi, cuéntanos un poquito más de cómo a mí y a muchos otros SUFI nos ayuda a cumplir nuestros sueños. Bueno, Juanma, SUFI es uno de nuestros aliados estratégicos, que a través de la financiación
y de los préstamos conscientes, enfocados en educación, le permiten a mucha gente poder cumplir el sueño de volar y poder hacer lo que realmente a largo plazo los va a hacer felices. Ese es el papel que realmente SUFI juega al lado de muchas entidades universitarias, de muchos centros de instrucción como Halcones, que recibe personas que tienen el sueño de volar. Muy bonito, desde mi casa también me encanta apoyar la educación, especial a mi papá, y gracias a Halcones, gracias a SUFI por ayudarnos a muchos de nosotros a cumplir nuestros sueños. Total. Juanma, se nos llegó la hora de iniciar el descenso. Iniciemos. Entonces vamos a descender para 3.000 pies. 2.000 pies, listo, Capi, de acá, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Juanma, y mientras vamos haciendo el descenso y vamos llegando a Cartagena, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Juan Manuel? ¿Por qué está aquí sentado? ¿Por qué te gusta la aviación? Contanos un poquito de vos. Bueno, Capi, realmente todo inició desde que yo era chiquito. Un día mi papá me cultivó el amor que me empezó a nacer por la aviación. Desde ahí empecé a indagar, a buscar, y qué emoción que justo en la feria aeronáutica me logré topar con ustedes, con Halcones, que me ayudaron a abrir mi visión sobre la aviación, a cogerle más cariño, a cogerle más amor, y en parte por eso estoy sentado acá. Soy Juan Manuel, tengo 11 años y soy un niño apasionado por la aviación y por la vida. Y por eso agradezco que me hayan dado esta tan bonita y gran oportunidad que les valoro mucho. Juanma, con toda seguridad, si sueñas con volar, vas a ser un gran piloto. Y si podemos nosotros, como centro de instrucción, aportar nuestro granito de arena para que cumplas ese sueño, te lo digo que contés con nosotros siempre. Sos Gracias, un niño Capi. muy especial, Gracias, que con toda Halcones. seguridad vas a cumplir todo lo que te propongas en la vida. Y no lo van a hacer solo conmigo, ya lo han hecho y lo seguirán haciendo junto con SUFI, con muchos jóvenes y muchas personas. Juanma, bueno, y recordanos entonces tus redes sociales. Bueno, mis redes me pueden encontrar en Instagram a través de Juan Manuel Acevedo V. Ahí me pueden seguir, que subiré contenido acerca también del tema de la aviación y otros temas que me apasionan. Perfecto, con toda seguridad te seguirán todos. Nosotros somos Halcones Aviation School, somos un centro de instrucción aeronáutico ubicado en Medellín con base alterna en Cartago. Vamos a estar haciendo nuestro video podcast Halcones al aire para que estén pendientes en nuestras redes sociales halcones.co. Por el momento vamos a acompañar a Juanma, que va a estar aterrizando en Cartagena. Les vamos a mostrar un poquito de ese proceso. Síganos y estén pendientes para saber más curiosidades de la aviación. Vamos a estar hablando de las mujeres en la aviación, de las aerolíneas, de los mitos que hay en la aviación, del miedo a volar, y vamos a estar tocando temas muy interesantes para el conocimiento de todos y que estén un poquito más cerquita de nosotros y un poquito más cerquita de esta industria que eleva los sueños de millones de personas en el mundo. Los esperamos. Listo. Bueno, vamos para abajo. Sleeper 232, right heading. 80 knots, shuttle 14 Papa. Traffic.